Ok, perfecto, ya estamos grabando. Fíjense, vamos a hacer una pequeña recapitulación. La clase pasada, nosotros comenzamos a ver lo que era la estereoquímica, que básicamente la estereoquímica no es más que la relación estructural de las moléculas. O sea, podemos tener dos compuestos cualesquiera, ¿verdad? Y estos dos compuestos que están aquí, si yo nada más cambio un sustituyente, guardan posición o relación. Este es un CH3. Vamos a ponerlo aquí ya. Déjenme borrarlo que quedó muy feo. Okay. Guardan relación de imagen estructural entre sí. O sea, básicamente, la estereoquímica lo que estudia es la orientación espacial de las moléculas. Qué tan orientadas están estas moléculas y cómo varían. Entonces comenzamos a ver que habían dos tipos de isómeros, los isómeros estructurales o constitucionales que tenían igual fórmula molecular y estos podían ser de cadena porque variaban el tamaño de la cadena, podían ser de posición o podrían ser de función y cuando decimos de función se refieren a grupos funcionales. Estos son los isómeros estructurales o constitucionales. Mientras que tenemos los isómeros, los estereoisómeros, que pueden ser diestereoisómeros o isómeros geométricos, que tienen igual fórmula molecular e igual conectividad, pero varían en su orientación espacial. Estereoisómeros geométricos. Hoy vamos a ver lo que son los isómeros geométricos y vamos a profundizar un poquito en lo que son los isómeros ópticos. Entonces, referente a los isómeros geométricos, nosotros vimos que generalmente estos ocurrían en anillos cíclicos y hoy vamos a profundizar más y en torno a dobles enlaces, que estos podrían ser cis si ambos, como este que está aquí el 1,2 dicloretano, si ambos grupos, por ejemplo yo asumo que esto está, parto la molécula de esta manera, puedo partirla así, y comparo estos dos lados de la molécula. Entonces, si ambos grupos iguales están del mismo lado, yo digo que es cis, y si están del lado opuesto, digo que es trans, y eso deriva de transverso, o pueden hacerlo la analogía, trans. Entonces, ahorita, vamos a comenzar a ver un poquito más acerca de esos isómeros geométricos. No sé si tienen hasta ahorita alguna duda. Déjenme chequear la clase. Ok, sí se está grabando. Entonces fíjense. En este caso, aquí tengo un grupo. Yo nombro mi compuesto 1, 2, 3 y 4. Este sería el cis-2-buteno y este sería 1, 2, 3 y 4. Este sería el trans-2-buteno. ¿Por qué? Porque en el cis los grupos metilos están del mismo lado, en el trans los grupos metilos están del lado opuesto. Este compuesto que está aquí es el 1-buteno. Este no es ni cis ni trans. ¿Por qué no es ni cis ni trans? Vamos a dibujarlo en nuestro whiteboard para que se vea mejor. Fíjense, si yo ahorita agarro esto y dibujo el 1-buteno, ¿verdad? ¿Cómo sería el 1-buteno? Sería CH2, doble enlace, CH, CH2, CH3. Este es uno de los errores más comunes que cometen en los exámenes. Si yo desgloso esta molécula, ¿cómo la desglosaría? Sería hidrógeno, hidrógeno, doble enlace carbono, hidrógeno,
CH2, CH3, o pudiera dibujarlo de la siguiente manera también. Colocar el grupo etilo, CH2, CH3 aquí, aquí hidrógeno y aquí hidrógeno e hidrógeno. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta acá? Aquí sencillamente lo que yo me estoy dando cuenta en esto que está aquí es que yo, para que yo tenga cis y trans, voy a subir aquí arriba. Fíjense que yo tengo que tener al menos dos grupos distintos. Y aquí yo no tengo ningunos dos grupos distintos. ¿Por qué? Porque aquí, de este lado de la molécula, si yo la parto acá, aquí tengo, ambos son hidrógenos, son iguales. Y aquí tengo otro hidrógeno. Entonces, como tengo tres sustituyentes iguales, este compuesto no tiene ni cis ni trans. Esto es algo súper importante. Vamos a seguir viendo más ejemplos en la lámina de presentación de clase. Acuérdense que pueden preguntar por el chat, déjenme ver si han preguntado, o pueden inclusive preguntar por desmutear su micrófono y preguntar, no hay problema. Entonces, fíjense, ¿dónde hay isomería cis y trans? Vamos a ir viendo los ejercicios poco a poco. En este compuesto que está acá, aquí le falta un hidrógeno. Vamos a escoger otro color porque para que sea distinto. Vamos a escoger el rojo. Entonces, fíjense, tengo tres sustituyentes iguales en torno al doble enlace. Es decir, si yo parto la molécula, ya sea así, o si la partiera así, ¿cuál tiene más prioridad? ¿Un metilo o un metilo? Ambos tienen igual de prioridad. Y cuando digo prioridad, nos referimos al número atómico. Acuérdense de la tabla periódica que ustedes vieron en su examen hoy. Hidrógeno, y lo vamos a utilizar ahorita en los próximos ejemplos, Z igual a 1, carbono, Z igual a 6. Entonces, el carbono tiene mayor prioridad que el hidrógeno. Entonces, aquí si ustedes ven, ambos tienen igual prioridad. Tengo tres sustituyentes iguales. Aquí no tengo isomería ni cis ni trans. Y esto lo podemos nombrar como 1, 2, 3. Vamos a verlo aquí, que se ve en la pantalla. Comienzo aquí. 1, 2, 3 o 4. O pudiera comenzarlo a numerar por el otro lado de la cadena, que sería lo correcto. 1, 2, 3 o 4. Si lo comienzo a nombrar por aquí, le doy menor prioridad al radical. Entonces sería el 2-metil-butendogeno, o la nomenclatura que a mí me gusta, que es el 2-metil-2-buteno. Aquí tampoco tengo isomería ni cis ni trans. ¿Por qué? Porque cuando yo veo esto que está acá, esto yo lo descompongo como un CH2, CH3. Aquí lo descompongo como un CH3. Y aquí tengo hidrógeno e hidrógeno. Entonces, aquí si yo hiciera prioridades, este es más pesado que este, entonces yo pudiera decir que esto tiene prioridad 1 respecto a este lado del enlace, pero aquí ambos son hidrógenos, entonces tampoco voy a obtener cis y trans. Es el 2-metil-1-buteno. Y aquí si yo voy a obtener cis y trans. ¿Por qué? Porque aquí hay un hidrógeno. El carbono, esto es un etilo, tiene mayor masa molecular que el hidrógeno, ya lo vamos a ir viendo. Como que si comparáramos aquí, ¿cuál tiene mayor masa atómica? ¿El carbono o el hidrógeno? El carbono, entonces este es prioridad 1. Aquí tiene mayor masa atómica, este carbono prioridad 1, y esto diríamos que es una estereoquímica trans. Sin embargo, aquí ya estamos comenzando a ver un problema. Y el problema es que aquí estamos un metilo y un etilo, y ellos no son iguales. Si fueran dos metilos o dos etilos, sí cuadraría la estereoisomería cis y trans. Pero en este caso cuadra mejor otra estereoisomería que la vamos a ver más adelante, que es la isomería de E y Z. Vamos a irlo viendo poco a poco. Y esta es, como lo vemos, una isomería trans. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a comenzar a ver lo que es esta isomería E y Z. Y se va a aplicar según unas normas que se llaman Kahn-Ingram-Prelot. Significa que sencillamente es a través de la masa molecular o a través de la masa atómica. Vamos a irlo haciendo, vamos a hacer ejercicios de manera detallada para que esto se vaya entendiendo poco a poco. Entonces, yo denomino Z
que viene es una palabra alemán que se llama zusammen, juntos, básicamente, de manera sencilla para que lo aprendan. Z es cis. Y E es entgegen, que es a través, lo más sencillo que he encontrado a través de los años. E es trans. Olvídense de las palabras en inglés, perdón, en alemán, esto viene de idioma alemán, que es entgegen, zusammen, olvídense que es a través o juntos. Siempre, de manera sencilla, Z es cis y E es trans, ¿ok? De manera sencilla. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a agarrar disculpen, vamos a hacer una captura de pantalla de esta parte. Ya. Ajá, aquí está la captura de pantalla. No me sirvió. Corté la molécula. Ok, fíjense. Me voy a mi whiteboard, vamos a borrar el canvas. Si hay alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Entonces, fíjense, aquí en el whiteboard pego esto que está aquí. Listo, tengo mi compuesto. Podemos dividir la molécula como la habíamos dividido hasta ahorita. Siempre la dividimos por acá. Y comparamos. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué yo no puedo aplicar cis y trans acá? Porque tengo. Voy a cambiar el color para que se vea mejor. Ajá. ¿Por qué no podemos aplicar cis y trans aquí? Porque no es adecuado. Porque aquí tenemos un sustituyente que es hidrógeno, es distinto a este metilo, dos sustituyentes, bromo, otro sustituyente, y flúor, otro sustituyente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo 4 sustituyentes distintos. Cis y trans se aplica cuando yo tengo principalmente 2 sustituyentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a aplicar unas reglas que se llaman Cahn-Ingrón-Prelog. ¿Qué significa? Que para poder asignar si esta nomenclatura es E, que es trans, o es Z, que es cis, yo tengo que comparar ambos sustituyentes al lado de este átomo de carbono. Entonces, ¿cuál tiene más masa atómica? ¿El bromo o el flúor? Si se acuerdan de lo que están estudiando en química general en tabla periódica, el flúor tiene un Z igual a 9 y el bromo, con la letra chiquita, si mal no me equivoco, tiene un Z igual a 35. Entonces, el que tenga mayor masa molecular tiene mayor prioridad. Entonces, aquí el bromo sería prioridad 1 respecto al flúor. Y ahorita, de este lado del enlace, ¿cuál tiene mayor prioridad? El hidrógeno tiene masa molecular Z igual a 1. Esto van a poder consultarlo en el examen. Acuérdense que es examen online. Pueden consultarlo, tener la tabla periódica, por mí no hay problema. El carbono es Z igual a 6. Entonces, el carbono tiene mayor prioridad. Entonces, fíjense que los grupos de mayor prioridad están a lados opuestos. Entonces, esto vendría siendo, en el caso de entgegen, que es a través, y este compuesto sería una estereoisomería E, que sería igual a trans, porque ambos grupos de mayor prioridad están de lados opuestos. Entonces, si comenzamos a nombrar nuestra molécula, este es el carbono 1 porque tiene mayor sustituyente, este compuesto sería el E1 bromo, 1 flúor, propeno. Vamos a ver. Y aquí es lo que les estoy diciendo, pero a mí me gusta desarrollar los ejercicios. Del lado de la molécula, como habíamos visto, aquí comparamos este lado, tiene mayor prioridad el carbono porque el carbono es Z igual a 6 y aquí el hidrógeno es Z igual a 1. Aquí el bromo es Z igual a 35 y aquí el flúor es Z igual a 9. Entonces,
Paso 2, esto lo está desarrollando poco a poco. Una vez que tenemos que definir. Entonces, ahí, fíjense, él nombra la nomenclatura de porque esto es prioridad 1 y esto es prioridad 1. Entonces, con lo que les digo, sería el E1-bromo, 1-flúor, propen, 1-eno, o el 1-bromo, 1-flúor, propeno. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Yo aplico la nomenclatura E y Z cuando yo no tengo claro las prioridades, ¿ok? Vamos a hacerlo, ya disculpe, vamos a desarrollarlo nosotros. Disculpen que vaya tanto para atrás y entre el whiteboard y esto, pero siempre me gusta hacer muchos ejercicios. Entonces, fíjense, tengo este ejercicio que está acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo tengo que partir mi molécula, ¿verdad? La parto por acá. Cuando la parto por acá, voy a comparar este lado de la molécula con este lado de la molécula. Entonces, ¿cuál tiene mayor masa atómica? El carbono, siempre comienzo comparando los que están aquí, los que están inicialmente enlazados. Entonces, el nitrógeno tiene un número atómico, que es el número de protones en el núcleo, igual a 7. Y el carbono tiene un Z igual a 6. Entonces, mayor prioridad va a tener el grupo amino que el grupo metilo. Entonces, prioridad 1. Ahorita, hacia aquí abajo, si yo veo esto que está acá, yo puedo verlo que aquí tengo un hidrógeno que es Z igual a 1 y aquí tengo un carbono, esto que está aquí es un carbono, ¿verdad? Que vendría siendo igual a Z igual a 6. Entonces, prioridad 1 lo va a tener también este grupo que está aquí, que es un ácido carboxílico. Si les dificulta, descompongan esa molécula. ¿Cómo las descomponen? Carbono, CH3. Esto lo pueden hacer en el examen, porque mis exámenes siempre son 20 preguntas de selección simple que tienen que analizar. Entonces van a tener mucho tiempo, porque siempre yo cronometro y multiplico mi tiempo de 4 a 6 para la respuesta. Aquí vamos, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces vean, más fácil. Prioridad 1, como están del mismo lado, es cis. Pero como son todos los estudiantes distintos, entonces lo nombramos Z. Y de nuevo, Z cis, E trans. Divido, o puedo dividirlo de esta manera, y da Z por lo que le está diciendo aquí por las prioridades. Entonces sería el ácido, porque esto es un ácido carboxílico, 2Z, 3 amino, butenoico. Acuérdense que el orden de prioridad es el ácido carboxílico. Quitando los cationes, es el que mayor prioridad tiene en los grupos funcionales. Creo que la vieron con la profesora María Fernanda, la prioridad de los grupos, y si no, me lo dicen y lo buscamos para mostrárselo. Y si yo ahorita tengo este grupo, básicamente fíjense lo que hice fue cambiar la estereoquímica. Fue cambiar la estereoquímica, vamos a mover esto hacia acá. Aquí está, para que se vean los dos. ¿Qué hacemos? Aquí lo que vamos a hacer sencillamente es que dividimos nuestra molécula, comparamos de manera rápida los que están unidos al carbono. Tengo que el nitrógeno tiene un mayor Z que el carbono, prioridad 1. Este ácido carboxílico tiene mayor Z que el hidrógeno, prioridad 2. Están del lado opuesto del doble enlace, aquí. Estos están del lado opuesto a este doble enlace. Entonces sería E.
Pueden dividirlo como ustedes quieran y es E. Entonces sería el estereoisómero. Tendríamos el Z, que es cis, y el E, que es trans. El ácido 2E, 3-amino, butén 2-enoico. Ok, igual podemos hacerlo con el tamoxifeno. Y esto es más complicado, entonces vamos a verlo. ¿Cómo vamos haciendo con las reglas de Canning-Gron-Frelund? Cuando tenemos este compuesto, esto es un potente compuesto que se utiliza con actividades antitumorales. Y ustedes tienen que ir haciendo como un desempate. ¿Qué significa eso? Primero tienen que definir qué van a comparar. Ya, disculpen, estoy teniendo problemas con... Ajá. Podemos dividir la molécula aquí. Entonces, ¿qué compararíamos? Vamos a comparar este lado con este lado y vamos a comparar este sustituyente con este sustituyente. Entonces, fíjense, tengo un anillo. Entonces, la regla me dice que cuando yo tengo un doble enlace, fíjense, si yo comparo, perdón, vamos a, ¿qué comienzan comparando? Este de aquí, ¿verdad? Con este de acá. ¿Qué hay aquí? Aquí tengo un carbono con hibridación sp2 y un carbono con hibridación sp2. Este carbono, ¿verdad? Que está acá, lo voy a descomponer. Aquí está enlazado ese carbono, el doble enlace, en el anillo, está enlazado a 3 átomos de carbono. ¿Por qué 3 átomos de carbono? Porque este carbono que está aquí está enlazado a este carbono 2 veces con un doble enlace y a este carbono aquí con un enlace sencillo. Y este carbono que está acá, este que está aquí, está enlazado a este carbono 2 veces con un doble enlace y a este carbono que está acá con un enlace sencillo. Si yo sigo recorriendo todo mi anillo, indistintamente a donde yo vaya, por ejemplo aquí y acá, voy a tener la misma situación. Este carbono está enlazado a 2 carbonos acá y a un carbono sencillo. Este carbono está enlazado a 2 carbonos acá y un carbono sencillo. La misma situación, empate. Si voy acá, este carbono que está aquí con este carbono que está acá, este carbono está enlazado a un carbono 2 veces con otro carbono que está acá. O sea, tendría 3 enlaces de carbono y este estaría enlazado a un enlace sencillo carbono y a 2 enlaces carbono-carbono. ¿Qué ocurre? Vamos a ver un color azul. Cuando yo llego a este carbono que está acá, el azul, este carbono es total y absolutamente determinante. ¿Por qué? Porque aquí, algo que no he contado aquí son los hidrógenos que también tenemos. Fíjense, aquí este carbono que está enlazado, voy a descomponerlo aquí arriba. Este carbono está enlazado a 2 átomos de carbono aquí abajo, a un átomo de carbono arriba y a un hidrógeno. Serían mis 4 enlaces. Un carbono aquí arriba, 2 átomos de carbono aquí abajo y un hidrógeno. Pero ¿qué ocurre con este átomo de carbono? Este átomo de carbono que está aquí está enlazado a 2 carbonos aquí arriba, ¿verdad? Un carbono aquí abajo y aquí a un oxígeno. Entonces yo hago los desempates sucesivos. Si yo veo, con cualquiera de estos que yo haga, estos carbonos tienen un Z igual a 6. ¿Y cuál es el Z del oxígeno? Z del oxígeno es igual a 8. Entonces, el grupo que mayor prioridad tiene en torno a este doble enlace es este sustituyente que está aquí. Y básicamente yo voy haciendo métodos de desempate sucesivos hasta que llego acá y me doy cuenta que este tiene prioridad 1. ¿Por qué? Porque este carbono que está acá está enlazado a un átomo que tiene mayor peso, que es el átomo de oxígeno. Voy para este de acá, vamos a hacer algo similar.
Y aquí es mucho más sencillo, porque fíjense, este carbono que está acá, ¿verdad? ¿Qué tiene? Él tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Y un carbono. Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a descomponer este carbono. Ya, disculpen. Vamos a descomponer este carbono que está acá, este carbono que está aquí, ¿verdad? Aquí está enlazado a un átomo de carbono aquí arriba y a uno y dos hidrógenos. Mientras que este átomo de carbono que está acá, y yo tengo que hacer esto con calma, sin apresurarme, está enlazado, este carbono que está aquí, está enlazado a uno y dos átomos de carbono porque los enlaces múltiples valen por dos. Por ejemplo, si yo tuviera un enlace así, ahorita regreso al ejemplo, pero si yo quisiera ver el número de enlaces que tiene este carbono, yo diría que este carbono está enlazado a uno, 2 y 3 átomos de carbono, ¿verdad? Porque es un enlace triple, es decir, yo puedo descomponer ese enlace como que si fuera así. Hidrógeno, carbono, un carbono aquí, otro carbono acá y otro carbono acá. Y a un hidrógeno. Entonces, regreso a este ejemplo. Este átomo de carbono está enlazado a uno y dos átomos de carbono y por aquí arriba a otro átomo de carbono. Entonces voy a hacer un desempate. Este lado de la cadena de acá con este lado de la cadena de acá. Este carbono con este carbono, ambos tienen Z igual a 6, mismo peso, no importa. Pero ya cuando llega este hidrógeno tiene una masa atómica, perdón, un número atómico de uno y este carbono tiene un Z igual a 6, entonces tiene mayor peso. Entonces, aquí la prioridad de este compuesto sería también aquí. Entonces, si me doy cuenta, ambos enlaces o ambos grupos están del mismo lado y este señor tendría una estereoquímica Z. Vamos a verlo, ya lo vimos paso a paso, pero vamos a verlo en el ejercicio. Si hay alguna duda, por favor la preguntan y con mucho gusto le responderé. Entonces, primero, reconocemos los grupos funcionales. Cuando yo reconozco mis grupos funcionales, yo sé que esto es un compuesto aromático, ¿verdad? Esto también es un compuesto aromático, pero aquí tengo un éter y aquí tengo una amina. Y la amina que tengo es una amina terciaria porque estoy unido a uno, 2 y 3 grupos alquilo. Y aquí tengo otro compuesto aromático y esto sería un alcano. Importante reconocer el grupo funcional. Y bueno, el alqueno que tenemos aquí en el doble enlace. Estos señores son compuestos aromáticos. Entonces, ¿a cuál familia pertenece el compuesto? A la que ya tenga la mayor prioridad. Y la mayor prioridad de este compuesto, la amina, tiene mayor prioridad respecto al éter. Una vez que tengo eso, ¿qué voy a hacer? Determino mi estereoquímica. Parto mi molécula, ¿ok? Y voy viendo. Es un isómero Z. ¿Por qué es? Porque yo cuando partí mi molécula aquí, como vimos en el caso anterior, la prioridad aquí está en uno porque voy desempatando poco a poco y vamos a hacer más ejercicios de esto adelante y me doy cuenta que aquí cuando llego a justo este carbono que está acá, tengo un átomo de oxígeno. Y acá, por lo que les dije, tengo tres enlaces con átomos de carbono y aquí tengo un enlace con carbono y dos con hidrógeno. Y damos el nombre completo de mi respectivo compuesto, que no es sencillo, pero esto que está aquí, estos nombres así, antes de que les comience a girar la cabeza, esto no se los voy a preguntar. Esto lo van a ver en química medicinal, que es química orgánica 3, química medicinal. ¿Okay? Estos nombres así complejos, nosotros no los vamos a trabajar, ¿ok? Por si acaso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que pueden al Yo, respecto? profe, Ajá, sí, ajá, Juliana, creo que hablaste. sí, profe, tengo una pregunta y es que, por ejemplo, cuando nosotros tengamos un Z de igual tamaño, o sea, como nosotros, o sea, porque entiendo que es por prioridades, ¿no?
Es por Entonces, prioridad. Ya vamos a ver las reglas y vamos a ver ejercicios de desempate. Vas haciendo lo que yo hice ahorita. Vas avanzando en la cadena. Vamos a ver si se me ocurre un... o sea, porque como es como por prioridades, ¿no? Entonces, si hay algo que tenga la misma prioridad, ¿cómo se haría? No sé si estoy Sigues entendiendo. avanzando en la cadena. Voy a borrar el canvas y déjame dibujar esta molécula. Ajá, esto que está aquí. Esto te va a aclarar la duda que tienes. No vamos a hacerlo, mira, aquí vamos a hacerlo de manera sencilla. Es más, vamos a hacer algo acá para que ustedes vean. Vamos a ponerlo, voy a complicar este ejercicio un poquito más. Ok, listo. Este ejercicio está tipo examen. Está muy bonito. Es más, creo que lo voy a guardar ahorita. Divido mi molécula. Voy con este lado de la cadena. Ajá. Este carbono, tú comparas este carbono con este carbono, Julián. Entonces, ¿qué tiene este carbono? Este carbono que está aquí lo voy a descomponer. Está enlazado a un átomo de carbono que es este y a dos átomos de hidrógeno. Y este carbono que está acá está enlazado a otro carbono y a dos átomos de hidrógeno. Entonces, si tú comparas carbono con carbono, es lo mismo, hidrógeno con hidrógeno, hidrógeno con hidrógeno. Aquí no hicimos nada. Vamos a tratar, continúas en la cadena hasta que tengas un ganador. ¿Qué haces? Vas con este, comparas este con este. Este carbono que tiene, este carbono está enlazado a este carbono que está aquí, pero también está enlazado, ¿verdad? A este carbono que está acá y a estos dos hidrógenos. Y este carbono que está aquí abajo está enlazado a este carbono que está acá, a este carbono que está acá, a este hidrógeno y a este hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Vas desempatando, Juliana. Carbono con carbono es lo mismo. Carbono con carbono es lo mismo. Aquí hay mi hidrógeno. Hidrógeno con hidrógeno es lo mismo, hidrógeno con hidrógeno es lo mismo. Nadie gana. Tienes que seguir en la cadena. Sigamos más acá. Llegamos a este. Este es el determinante. Entonces, este carbono que está aquí está enlazado. Pongan la prioridad mayor primero a un cloro, ¿verdad? A un carbono y otro carbono y a un hidrógeno. Y este carbono que está acá está enlazado a un yodo, a un carbono y a un hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú comparas el Z del cloro, si mal no me equivoco, creo que es 17, y el yodo es más pesado, como 53. Entonces, como el cloro, el yodo tiene mayor Z que el cloro, la prioridad, el grupo de mayor prioridad lo tiene en la cadena de abajo. 1. Ahorita vamos acá. Aquí tengo este carbono que está un oxígeno, otro oxígeno y un yodo, ¿verdad? Y aquí solo tengo el flúor. ¿Quién gana? ¿Cuál tiene mayor Z? Perdón, primero van a comparar esto. Este carbono que está aquí está enlazado a dos oxígenos y un hidrógeno y un flúor. El mayor Z lo tiene el flúor, no importa que estén los oxígenos. El mayor Z o que tenga mayor grupo, el mayor Z lo tiene el flúor. El flúor es Z igual a 9. Y es mayor que el Z igual a 6 y que los Z igual a 8. Entonces, la mayor prioridad de aquí
lo tiene el grupo de abajo. Entonces, este estilo de isomería es Z. Tú lo que vas es desempatando uno a uno a la vez hasta obtener el compuesto. No sé si esto pudo aclarar tu duda. Si no, tengo más ejemplos abajo. Sí, profe, perfecto. ¿Puede volver un momento a el ejercicio, por favor? Ok, Ajá. al Goldberg. Perfecto. Sí, listo, gracias. Con gusto. Fíjense, esto lo pueden. Por eso es que, o sea, esto es una, creo que es novedoso para ustedes, creo que nunca lo habían visto. La ventaja de esto es que ustedes pueden parar la presentación cuantas veces quieran y está disponible en el YouTube los 365 días del año. Yo nunca borro esas presentaciones. Fíjense, vamos a seguir ahorita vamos a hablar, ya vimos los isómeros geométricos. ¿Qué son isómeros geométricos? Son isómeros que, como habíamos visto, tienen igual fórmula molecular, igual orientación, pero igual fórmula molecular, igual conectividad, pero distinta orientación espacial. Y tenían propiedades físicas y químicas distintas. Ok. Y no guardan relación de imagen especular, no son ópticamente activos. Ahorita vamos a ver lo que son la actividad óptica y la quiralidad. Vamos a comenzar a ver lo que son todos son estereoisómeros, pero vamos a comenzar a ver lo que son los enantiómeros. Estos enantiómeros son compuestos que tienen igual orientación, igual fórmula molecular, igual conectividad, distinta orientación espacial, pero tienen un factor importante, que tienen relación de imagen especular. Es decir, no son superponibles. Y cuando digo que son relación de imagen especular, es que no son superponibles entre sí y a diferencia de los isómeros geométricos que tienen propiedades físicas y químicas distintas, estos tienen propiedades físicas y químicas iguales. ¿Qué significa? Que ambos van a tener un punto de fusión, esto es un adelanto de 70 grados centígrados, por ejemplo. Nada más varían en el plano de la luz polarizada. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, nada más se diferencian en cómo rota la orientación espacial de la molécula. Entonces, fíjense, voy a irme al Canvas para ir explicándoles un poquito más aquí qué es eso de propiedades de orientación espacial y todo eso. Imagínense que ustedes tienen este compuesto. Un compuesto súper sencillo como el 2-cloropropano, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esto es un carbono quiral. ¿Y cómo reconocen los carbonos quirales? Sencillo, que era lo que les estaba diciendo el otro día en clase. Todo compuesto, perdón, propano no, butano, el butano, el otro no era quiral. El butano, este compuesto, es ópticamente activo. ¿Por qué? Porque, porque es ópticamente activo, porque tenemos un grupo metilo, que es un sustituyente que pudiéramos decir 1, el cloro, sustituyente 2, el etilo, sustituyente 3 y el hidrógeno, sustituyente 4. O sea, tengo 4 sustituyentes distintos. Entonces, cuando un carbono tenga 4 sustituyentes distintos, le pongo un asterisco. Significa que es un carbono ópticamente activo. Entonces, imagínense que yo tengo estos compuestos. Y tengo este compuesto. Fíjense, yo lo único que voy a hacer es que cuando yo quiero invertir los enantiómeros, y ahorita en las láminas de clase vamos a ir avanzando, y les voy a explicar con detalle y con calma todo esto, súper detallado. ¿Qué pasó aquí? Fíjense, yo lo único que hice, el cloro está en la misma posición, los hidrógenos están en la misma posición, pero invertí las posiciones en los grupos alquilos. El metilo que estaba saliendo del plano hacia la pantalla de ustedes está fuera, el metilo está fuera del plano y aquí el etilo está fuera del plano. Estos compuestos
tienen relación de imagen especular, es decir, no son superponibles. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dejar aquí de compartir la pantalla. Voy a prender la cámara. Vamos a ver, está cargando la cámara. Ajá, si me ven. Cuando los compuestos son enantiómeros, no sé si esto se ve en grande, son relación de imagen especulares. No es que ustedes van a agarrar y poner sus manos así. Esta es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha. Mis manos no son superponibles porque cuando yo hago aquí, trato de superponerlas, o sea, no de esta manera no. De esta manera. ¿Qué ocurre? Fíjense que mi pulgar derecho está del lado izquierdo y mi pulgar izquierdo está del lado derecho. Eso quiere decir que son relación de imágenes especulares. Si yo las coloco al frente de un espejo, ellas, o sea, la mano derecha este pulgar va a aparecer en el espejo en esta posición. Eso quiere decir que son imágenes especulares. Y las imágenes especulares no son superponibles. Esos son los enantiómeros en moléculas. Entonces, vamos a apagar cámara y vamos a volver a compartir. Ustedes pueden ver la pantalla ahorita. ¿Se está cargando? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que les quiere decir esa relación de imágenes especulares. Y es súper, pero súper importante. Fíjense acá. Y eso es lo que pasaba con la talidomida, lo que habíamos visto el otro día. Un compuesto teratogénico, el isómero R. ¿Qué pasó con ese isómero R? Bueno, sencillamente, con ese isómero R, el R que administraban a los pacientes, el metabolismo, si lo administraban como una mezcla entre R y S o el isómero R, isomerizaba en cierta porción al S, hacía daños en el feto y generaba malformaciones. ¿Por qué? Porque las reacciones enzimáticas son estereoselectivas. Si ustedes ven este compuesto que está aquí, ambos compuestos son imágenes especulares. Fíjense, yo aquí el círculo cuadra perfectamente con el círculo, es decir, esto puede ser un receptor biológico, esto puede ser una enzima y esto es un fármaco que va a interaccionar con la enzima desarrollando una respuesta fisiológica. Por ejemplo, si es un efecto agonista, la enzima interacciona con ese receptor y puede actuar como el ligando natural. Por ejemplo, si hay deficiencia de una hormona en el cuerpo, como la levotiroxina, en el caso de los pacientes que sufren de problemas de tiroides, ella va a interaccionar con el receptor fisiológico. Fíjense, el triángulo cuadra perfectamente con el triángulo y el cuadrado cuadra perfectamente con el cuadrado. Cuando tengo el otro enantiómero, ¿qué ocurre? El círculo sigue cuadrando perfecto, pero yo aquí invertí. El cuadrado nunca va a entrar en este triángulo y el triángulo nunca va a entrar en este cuadrado. Si entra, no hay una buena interacción. Entonces, este isómero es ópticamente inactivo, mientras que este es ópticamente activo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo suministro un compuesto comercial, por ejemplo, ustedes compran cualquier antigripal, un antigripal comercial, o por ejemplo un medicamento para la tensión, y lo compran de una casa comercial como Merck, como Pfizer, como Bayer, ustedes podrán notar que ciertos pacientes dicen que el efecto es mucho mayor o un analgésico que es comercial es mucho más rápido a cuando ustedes compran el genérico. ¿Qué pasa? Que muchas veces el medicamento genérico viene con la mezcla estereoisómeros. Puede ser que el estereoisómero levorotatorio o el S no tenga actividad biológica, mientras que el R sí la tenga. Entonces yo le doy en el genérico 50% S, 50% R. Entonces el efecto es más lento para producir el efecto analgésico. Por ejemplo, si es un somnífero para suprimir el sistema nervioso central. Mientras que cuando yo consumo o suministro el de marca comercial, yo estoy suministrando, por ejemplo, un 95% del compuesto con actividad farmacológica deseada, y por eso es que los medicamentos de marca comerciales tienden a ser más caros, pero son más efectivos, porque si el principio activo del compuesto es un enantiómero, estoy suministrando mayor cantidad del compuesto que tiene mayor actividad terapéutica. Entonces, fíjense, vamos con el láser Ponte. ¿Qué ocurre? Si la molécula no se superpone como mi mano, que la
mi pulgar derecho y mi pulgar izquierdo no se superponían cuando yo lo reflejo en el espejo, eso quiere decir que si no se superponen, la molécula es quiral, quiere decir que es ópticamente activa. Que ambos compuestos tienen relación de imagen especular y nada más diferencian en el plano que gira la luz polarizada. Si por el contrario las moléculas se superponen, es aquiral, es decir, que no es ópticamente activa. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que son enantiómeros y estereoisómeros. Enantiómeros, y más adelante vamos a hacer ejercicios para reconocer enantiómeros y estereoisómeros, son compuestos que tienen relación de imagen especular, no son superponibles y tienen todas sus propiedades físicas y químicas iguales. Nada más se diferencian en el plano en el cual giran la luz polarizada, que lo vamos a ver. ¿Qué es eso? Y los diastereoisómeros, por el contrario, guardan una cierta relación, no guardan relación de imagen especular y por lo tanto tienen propiedades físicas y químicas distintas. Entonces, los enantiómeros giran la luz polarizada en distintos planos y vamos a ver qué es eso. Quiero mostrarles aquí, vamos a ver si tenemos alguna animación disponible en internet. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver si por casualidad hay alguna animación. No, no tenemos en imágenes, pero ¿qué es la luz polarizada? La luz que ustedes ven, o sea, ustedes cuando ven luz, o sea, lo que ustedes están viendo, disculpen, aquí. Ajá, ya, que me confundí de ventana. Listo. Cuando ustedes están viendo ok, listo. Cuando ustedes ven el bombillo o la luz que ustedes están viendo, esta luz, ustedes nada más ven una pequeña porción del espectro electromagnético, que generalmente, dependiendo de la capacidad de los humanos, ve entre los 400 y los 700 nanómetros. Y nosotros vemos el color opuesto al que se absorbe. Por ejemplo, existe una torta de colores y si se absorbe, ahorita no me sé bien la torta, pero si se absorbe rojo, nosotros lo que vemos es azul. No estoy, si esa es la correlación. Entonces, el bombillo, él da todo tipo de frecuencias. Entonces, la luz no polarizada en física viene con dos componentes. Una componente de campo eléctrico y una componente de campo magnético, que yo le digo B. ¿Qué ocurre? Cuando yo lo paso por un filtro especial, fíjense que aquí todas las rendijas están de esta manera, están paralelas entre sí. ¿Qué ocurre? Solo va a pasar las componentes paralelas, que son estas que están aquí. Todas las demás componentes que yo tenga. Por ejemplo, la luz que vino así, la que viene de esta manera perpendicular, la que viene horizontal, ninguna pasa. Esto se llama luz polarizada. Entonces, ¿qué ocurre? Los enantiómeros ya. Un enantiómero tiene la capacidad de que si yo veo, pasa la luz, componentes, ¿verdad? Vamos otra vez aquí. Pasa la luz, componente pasa por un filtro. Esta es la luz que emite el bombillo. De 400 a 700 nanómetros es un espectro continuo. Eso lo van a ver en el segundo año. Pasa la luz por un plano polarizado. Me quedo con una sola componente. ¿Qué ocurre? Esta componente, cuando aquí pasa por una molécula orgánica, que puede ser cualquiera de estas que están acá, él gira la luz polarizada. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un isómero, que yo digo leo rotatorio, o uno de los isómeros, él me la gira hacia la izquierda en menos 50 grados. Y si tengo el isómero destro rotatorio, él me la va a girar hacia la derecha más 50 grados. Entonces, yo lo que voy a ver es una sola componente. Entonces, eso es un enantiómero. Tienen propiedades, resguardan relación de imagen especular y tienen propiedades físicas y químicas iguales, pero nada más se distinguen en el plano en el cual gira la luz polarizada.
Vamos a ver las láminas de clase, tengo más ejemplos, pero por abrir Buenas discusión. noches, profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ajá. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sí, Anat Bravo. Hola, Ana, mucho gusto. Ajá. Dime, Ana, ¿qué duda tienes? Profe, una pregunta. De lo de hacia dónde giran los ángulos. Dijo destro, ¿no? Dijo, ¿cómo fue que Ajá, dijo esa parte? destro No y lo entendí levo. mucho. Levo, perdón, levo rotatorio es hacia la izquierda y destro es hacia la derecha. Lo que pasa es que me estoy adelantando, eso está muy bien explicado en las láminas. Pero a mí me gusta ir Ah, introduciendo el concepto, ya lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en un par de láminas en Debe Estar. Fíjense, era lo que yo les decía, que nosotros vamos a ver los compuestos con actividad biológica. Tenemos quiralidad. Cuando decimos quiralidad central, es lo que yo les decía, es en torno a un carbono, que mi átomo de carbono que está aquí tiene 4 sustituyentes distintos. Entonces, fíjense, 4 sustituyentes distintos, cuando tenga 4 sustituyentes distintos, pongo un asterisco. Listo. Y yo, para poder determinar eso porque destro y levo, yo nada más lo puedo medir si yo tuviera un experimento. Pero ustedes en el examen no van a tener ningún experimento. Cuando uno estudia las moléculas, uno generalmente no tiene un polarímetro. De hecho, esos filtros es un equipo como un prisma. Tiene la parte óptica, es un poco costosa. Entonces, uno creó unas reglas, que es la que hemos visto, para establecer algo que se llama configuración absoluta, que son las reglas de Kahn, Ingram, Taylor. Se las voy a ir leyendo y se las voy a ir explicando con ejercicios. Entonces, los átomos o los sustituyentes se ordenan por orden de número atómico, lo que hemos visto con los dobles enlaces, igualito. El que tiene mayor prioridad es el que tiene mayor número atómico. Cuando dos átomos o más son iguales, uno hace un desempate, es uno, como un partido de baloncesto. Usted al final del partido siempre tiene que haber un ganador o un partido de fútbol. Si los equipos terminan empatados los 90 minutos, ustedes van a una prórroga. Y si terminan empatados, van a penalti. Cada equipo comienza a cobrar 5 penaltis. Y por ejemplo, si se acaba la tanda de los 5 penaltis, ustedes siguen hasta que uno de los dos falle y el otro convierte y ese es el ganador. Es lo mismo. Si dos átomos tienen la misma prioridad, ustedes van desplazándose en la molécula hasta que haya alguno que gane porque tenga mayor número atómico. Y vamos tomando en cuenta la masa atómica, que básicamente es proporcional al número atómico. Por ejemplo, si existen enlaces múltiples, es lo que yo les digo. Este enlace, que es un nitrilo, yo lo puedo descomponer de esta manera. Este carbono, ¿verdad? Que está aquí. Aquí está unido a un elemento aquí X que no veo, pero también está unido a un nitrógeno, a un triple enlace, que sería nitrógeno, nitrógeno y nitrógeno. Este carbono que está acá, aquí está unido aquí, a un elemento X que no veo, pero él está unido aquí a un hidrógeno, que es este hidrógeno que está acá, y a un carbono por acá, y a otro carbono, ¿verdad? Que es el mismo doble enlace. Y este carbono que está unido, bueno, ¿este carbono quién es? Este carbono que está aquí es este carbono que está acá, porque me estoy enfocando en este átomo de carbono, y ya lo vamos a ir viendo con ejercicios, se entiende demasiado bien. A un hidrógeno y a un hidrógeno. Vamos a determinar configuraciones absolutas. Ok, listo. Ajá, ahorita voy a llevármelo al Canvas. Esto está resuelto aquí, pero quiero hacerlo como ejercicios. Es mejor, se entiende mucho más cuando vean la clase o cuando sus compañeros la vean. Fíjense, tengo este compuesto. Vamos a analizar grupos funcionales, ¿les parece? ¿Qué compuesto es este? Este compuesto, primero yo analizo mi elemento. Mi molécula, si yo me doy cuenta, tengo un grupo
hidroxilo. Entonces es un alcohol, carbono 1, o carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces esto sería lo que yo llamo el 2-butanol. Pero ¿qué ocurre con este carbono? Este carbono tiene un grupo metilo, que es un sustituyente, un grupo hidrógeno, que es un sustituyente, otro grupo etilo, que es un sustituyente, y otro grupo hidroxilo, que es otro sustituyente distinto. Entonces tengo 4 sustituyentes distintos. Entonces él es un carbono que él es ópticamente activo. Yo quiero saber qué estereoisomería o cuál es su configuración absoluta. Yo nada más tengo dos posibilidades. S, giro en sentido contrario a las agujas del reloj, y R, giro en sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo ahorita voy a poner mis grupos que están aquí. Este grupo hidroxilo está entrando en el plano, el grupo etilo está fuera del plano y el hidrógeno está en el plano. Entonces, voy a asignar prioridades, como había hecho. ¿Cuál de esos compuestos, disculpen, se activó aquí, cuál de esos compuestos tiene mayor número atómico? El que tiene mayor número atómico. No, mentira. ¿De todos los que están ahí, el oxígeno, no, profe? El oxígeno. Muy bien. Entonces tiene mayor número atómico, prioridad 1. ¿Quién tiene la prioridad 2? Vamos a ver. Este carbono que está aquí está enlazado a un hidrógeno. Disculpen que vaya lento, pero es que quiero explicar esto muy bien. Hidrógeno e hidrógeno. Y este carbono que está aquí está enlazado a un carbono, que es este carbono que está acá. Estoy hablando de este carbono que está aquí. Está enlazado a un carbono y a dos hidrógenos. Entonces veo, prioridad 2, si yo veo cuando comparo un hidrógeno con un carbono, la prioridad lo tiene el carbono. La prioridad 3 la tiene este metilo. Y la prioridad 4 la tiene el hidrógeno. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si ustedes se dan cuenta, siempre el grupo de menor prioridad está en el plano. Ustedes tienen que tener este grupo de menor prioridad o lo más alejado posible de ustedes, que es decir, ponerlo en estas cuñas que están acá, o lo más cercano de ustedes. Pero en el plano no lo coloquen. Aquí no lo coloquen porque se van a confundir, ¿ok? Aquí esto no va. Tiene que ir o hacia atrás o hacia adelante. Principalmente yo lo coloco hacia atrás. ¿Cómo lo coloco hacia atrás? Rotando mi molécula. O sea, si yo roto esta molécula, lo que pasa es que aquí no tengo modelos moleculares ahorita. Tengo CH3. Si yo roto esto hacia acá, lo roto lento. ¿Qué hago? Este grupo hidroxilo que estaba aquí va a pasar acá. El grupo etilo que está aquí, ¿verdad? Pasa hacia acá, lo estoy rotando hacia acá, esto pasa hacia acá. Y el hidrógeno que está aquí pasa hacia acá. Entonces, mis prioridades. Habíamos dicho que esto es 1, que el grupo etilo es 2 y que el grupo metilo es 3. Entonces, yo siempre voy a buscar 1, va a buscar a 2 y va a buscar a 3. Entonces, 1 busca 2 y busca 3. Voy en el sentido de las agujas del reloj. Si voy en el sentido horario, y el S es anti-horario. Vamos a hacer ejercicios de esto hasta más no poder. Pero si yo voy en sentido horario, entonces yo digo que la configuración absoluta es R. Es R, ¿ok? Entonces este compuesto sería el 2R
butanol. O 2R butan ol. ¿Qué ocurre? Yo coloco siempre el grupo de menor prioridad lo más alejado posible en estas cuñas, o lo puedo colocar acá. Voy a colocarlo acá para que ustedes vean algo. Si yo coloco el grupo de menor prioridad acá, o sea que sería básicamente que voy a poner esto acá. Esta molécula que está aquí con la cual yo partí, CH3, CH2, CH3, OH, y aquí tengo el hidrógeno. Si yo lo quiero colocar ahí, el grupo de menor prioridad, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy rotando la molécula de aquí para acá. Entonces, ¿cómo sería? Sería CH3. Si roto, este hidrógeno que está aquí va a pasar a ocupar la posición del grupo etilo. CH2, CH3. Este CH2, CH3 va a pasar a ocupar la posición del grupo hidroxilo. Y perdón, disculpen. Ya, estoy haciéndolo mal. Estoy colocando la misma molécula. Recapitulando, estoy rotando entonces este hidrógeno que está aquí va a pasar a ocupar la posición del grupo etilo, está aquí adelante. Este etilo va a pasar a ocupar la posición del grupo hidroxilo, y este grupo hidroxilo pasa a ocupar la posición del hidrógeno. Entonces, hacemos nuestro 1, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Entonces, 1 va a buscar a 2 y va a buscar a 3. ¿Qué ocurre? Si yo veo, está en sentido antihorario, debería ser S. Pero ¿qué ocurre? Cuando el grupo de menor prioridad, que es 4, está lo más cercano de ustedes, el centro quiral se invierte y es R. Por ese motivo les digo que siempre lo más fácil es colocar, y vamos a hacer ejercicios más adelante de esto, el grupo de menor prioridad lo más alejado posible, porque no tengo que invertir el centro quiral. Pero si por casualidad lo colocan lo más cercano posible, lo que les dé lo tienen que invertir, el centro quiral. Vamos a ver la lámina de clase, que ahí está el paso a paso de qué es lo que hay que hacer. Okay. Y ahorita vamos viendo más ejemplos, aquí hay varios ejemplos aquí abajo. Entonces fíjense, ¿qué es lo que yo hago? Voy a determinar la configuración absoluta. Primero, determino mis prioridades y coloco el hidrógeno, lo que les estoy diciendo, lo más alejado posible. Cuando coloco el hidrógeno, fíjense que lo que hicimos acá, como están comenzando, después hacemos esto más rápido, esto va hacia acá, entonces lo que estoy es girando todo. Este grupo hidroxilo H se va a mover hacia el frente. El grupo etilo se va a mover al plano y el grupo hidrógeno que estaba aquí se pone lo más hacia atrás. Entonces cuando hacen eso, 1 asignan prioridad el grupo hidroxilo, 2 el metilo, 3 el hidrógeno. 1 busca 2, busca 3, es R, y no invierto la configuración porque el grupo 4 de menor prioridad está lo más alejado posible. Y sería el R butandosol, o para mí, lo más sencillo, el 2R butanol. Fíjense, vamos a seguir haciendo ejercicio. Este que está aquí, vamos a ver, ¿es R o S? Prioridad 1, el grupo hidroxilo, 2 el etilo, 3 el metilo, 4 el hidrógeno, menor prioridad, 1 busca 2, busca 3, es el R. Viene la primera pregunta. ¿Cómo nosotros podemos invertir? O sea, si yo tengo el R y yo quiero dibujar el S, ¿cómo yo puedo transformar eso? Bueno, es sencillo. Para yo dibujar
interconvertir el R con el S, aquí está en otra proyección, pero lo más fácil que ustedes pueden hacer es intercambien dos grupos. Por ejemplo, intercambiemos los grupos alquilo, el alquilo y el metilo. No intercambien tres grupos. Si intercambio tres grupos, llego a lo mismo. Pero si yo intercambio dos grupos, CH2, CH3 aquí arriba, dejo el grupo hidroxilo acá y el grupo hidrógeno acá, aquí tengo el metilo. ¿Qué hice? Sencillamente lo que hice fue intercambiar dos grupos. El grupo H, fíjense, está aquí hacia afuera, el hidrógeno está hacia adentro. Y lo que cambié fue que si el metilo estaba aquí, lo pongo arriba y el metilo lo pongo abajo. Entonces, con eso, 1, 2, 3. El hidrógeno lo más alejado posible es el enantiómero S. Entonces, ambos compuestos son enantiómeros, guardan relación de imagen especular. Entonces, vamos a hacer más ejercicios aquí. Fíjense, este compuesto que está aquí. Primero vamos a identificar el carbono quiral. Este carbono que está acá tiene un hidrógeno hacia adentro. Pero ¿qué ocurre? Tiene un grupo metilo aquí y otro grupo metilo. Tiene dos grupos alquilos iguales. Por lo tanto, él no es ópticamente activo. Este carbono que está acá tiene dos hidrógenos. No es ópticamente activo. Este que está aquí tiene un hidrógeno entrando. Pero ¿qué ocurre? Este lado de la cadena, ¿verdad? Es totalmente opuesto a este lado de la cadena, porque aquí tengo, en vez de tener los dos metilos que tengo acá, tengo dos hidrógenos y un bromo. Entonces, este compuesto es un compuesto quiral. Quiere decir que es un compuesto ópticamente activo. Vamos a ver cuál es la nomenclatura. Aquí yo no puedo ver nada. Bueno, sí lo puedo ver porque, fíjense, si esto está hacia afuera y estos dos están en el plano, aquí me está diciendo que el hidrógeno está lo más cercano posible a mí. ¿Por qué? Porque un tetraedro, siempre yo tengo dos enlaces en el plano, X y un enlace que está hacia afuera, que es Z, y un enlace entrando, que es W. Por simple lógica, si tengo dos enlaces en el plano y me están diciendo el que está saliendo, por lógica, este está entrando. Entonces, vamos a determinar la configuración absoluta. ¿Cuál tiene mayor número atómico? Bueno, el que tiene mayor número atómico, que está enlazado hacia ese carbono, esto es un carbono, y esto es otro carbono, un hidrógeno y un nitrógeno. El nitrógeno tiene mayor número atómico, prioridad 1. Ahorita voy a ver cuál tiene mayor prioridad entre este lado de la cadena, que este átomo de carbono que está aquí está enlazado a un bromo, a un hidrógeno y a un hidrógeno. Y este lado de la cadena que está acá está enlazado a un carbono, a otro carbono y a un hidrógeno. Entonces, cuando yo veo esto que está acá, sencillamente, carbono con bromo, ¿cuál tiene mayor número atómico? Tiene mayor número atómico el bromo, ¿verdad? Entonces, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3. El grupo menor pero está lo más alejado posible, es R. Si yo lo descompongo aquí, si no hay ningún error en mis láminas, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3, es R. Ya identificamos los centros quirales, dibujamos nuestra proyección de cuña, que la pueden dibujar. Esto es una proyección de cuña, esto que está acá, es una proyección de cuña cuando se expresa el tetraedro. Esto que tengo dos enlaces en el plano, uno hacia afuera y otro hacia adentro, es una proyección de cuñas. Y establecemos las prioridades de la numeración por número atómico.
Y posteriormente nombramos, sabiendo la estereoquímica absoluta, 2R, 1 bromo, 3 metil, 2 butanamida. Entonces, si están así hasta ahorita, vamos a ir viendo poco a poco algunos conceptos. Déjenme, vamos a resolver otro ejercicio. ¿Tienen hasta ahorita alguna duda al respecto? Vamos a ver este ejercicio que está acá. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Profe, yo también. Sí, Cuando, pregúnteme. cuando gira a la derecha es R y cuando gira a la izquierda es S, ¿es así? Correcto, correcto. Eso es correcto. Cuando giras a la izquierda, al sentido horario de las agujas del reloj, es R. Y cuando giras en sentido antihorario, es S. Y sí, este era el butan 2-ol. O puedes ponerlo 2R butanol, Ana. Había otra pregunta. Yo, profe, no sé si es una pregunta estúpida o algo así, pero es con respecto a cómo divides las moléculas, porque hay unas que las divides como de forma vertical y hubo una que la dividiste en forma horizontal, entonces, ¿cómo las diferencio a la hora de dividir para poder... Como se te haga más fácil. Hay veces que tú puedes dividirlo de forma horizontal y lo ves y a veces de forma vertical no. Y no se preocupe por preguntar, o sea, no hay ninguna duda, o sea, todas las dudas son importantes. O sea, lo que estamos aquí es para que ustedes aprendan y lo importante es que después de esto ustedes vayan como que poco a poco van a ir adquiriendo los conocimientos. O sea, ninguna duda es tonta. Vamos a hacer... Profe, una pregunta antes de que haga otro ejercicio, el que estaba en las láminas. Ajá, Que ¿en tenía qué una lado? en esa, o sea, la que está antes de la chica, que está ahí, la niña, Ok. que la 55. Esta. Ajá. Ahí, no, la otra. Ok, ya me pasa. Ajá. Ajá. Entonces, ahí, ¿cuál es el principal? Porque, por ejemplo, no es el bromo, porque no está en... Ok, No está muy como... bien. Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a volverlo a hacer, ¿te parece? Sí, por favor. ¿Por qué no es el bromo? Fíjense, eso es una duda que está muy buena, porque generalmente siempre esto es una conchita de mango. Y en esta tontería ustedes caen muchísimo en los exámenes. No, espérame, este no. Rojo. Mira, este azul por este arcoíris. Ok. ¿Por qué no el bromo? Bien, yo tengo este compuesto. Primero, lo que ustedes van a hacer es identificar que yo tengo en torno a este carbono 4 sustituyentes distintos. Y si los tengo, entonces este que está aquí, yo digo que es un carbono quiral, porque tengo 4 sustituyentes distintos. Y voy a asignar prioridad. ¿Cuáles sustituyentes están unidos en torno a este compuesto? Entonces tengo aquí este compuesto, este sustituyente, tengo nitrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Este de acá, este carbono, si tú te das cuenta, tendrías carbono, aquí tendrías otro carbono e hidrógeno. ¿Por qué lo tienes así? Porque si tú te das cuenta, esto que está aquí es un grupo isopropilo. Esto que está aquí es esto. ¿Por qué no el bromo? Y este que está acá es carbono, ¿verdad? El que está unido aquí, perdón, carbono, y ese carbono está unido a un bromo, a un hidrógeno y a un hidrógeno. Aquí está tu duda, ¿verdad? ¿Por qué no el bromo? ¿Quién está unido al carbono? A este carbono que está aquí. ¿Está unido el bromo inicialmente? No, está al lado de un carbono, ¿no? Está al lado del carbono. El bromo está unido a este carbono. Pero cuando tú haces la primera comparación, tú no comparas el carbono, tú estás comparando directamente el carbono con el nitrógeno que está enlazado. ¿Cuál tiene mayor Z?
Ah, ok, el nitrógeno. el nitrógeno. Entonces es como que quien saque el primer, en un juego de póker, quien saque el primer as ganador. Entonces aquí Z7, Z6, por eso es que no es el bromo. Si esto hubiera sido un CH2, sí ganaría este grupo de aquí arriba, porque tienes el bromo. Pero en este caso esto es 1, porque es el nitrógeno. Esto vendría siendo CH2 bromo y este sería el etilo. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo Claro, y si, por ejemplo, R. no tuviese el CH2 y estuviera el bromo, entonces cogerías primero el bromo y después el nitrógeno, ¿no? O sea, si en Ok. vez de Si tú tuvieras esto, vamos a verlo. así, no, no sin ese CH, sino el bromo, pues directo, con el enlace, pues. Sí, lo tendría, o si lo tuvieras así, mira, si lo tuvieras así. Aquí ganaría la parte del bromo. ¿Por qué? Porque este carbono de acá tendría carbono, bromo, hidrógeno, hidrógeno, pero este carbono siguen siendo lo mismo, pero este tendría carbono, carbono y carbono son iguales, pero aquí tendría nitrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, bromo con nitrógeno tiene mucho mayor número atómico. Aquí sería 1 este grupo, 2 sería este grupo, 3 sería este grupo, 1 busca 2, busca 3, vendría siendo S, en ese caso. O lo que tú me dijiste, si lo tuviéramos así, no importa que estemos haciendo esto porque estamos haciendo ejercicio, si tuviéramos esto, bromo, NH2, CH, CH32, hidrógeno, 1, porque tiene mayor número atómico, 2 y 3. Y esto va en sentido contrario a la aguja del reloj, el de menor prioridad está lo más alejado posible, vendría siendo igual S. Déjeme ver. Ok. Vamos a terminar de ver estas láminas y terminamos por hoy, porque ya deben estar cansados con el parcial. Fíjense lo que les decía. Los isómeros ópticamente activos, los enantiómeros, que son, guardan relación de imagen especular, misma fórmula molecular, misma conectividad, distinta, son compuestos que guardan relación de imagen especular, pero tienen distinta orientación espacial, son compuestos que son ópticamente activos. Si yo tengo un compuesto, por ejemplo, que no sea ópticamente activo, y yo paso la luz polarizada, la luz normal, ordinaria, que viene del bombillo que ustedes están viendo en su casa ahorita, por un filtro, yo me quedo con una componente. Si esta componente entra con un ángulo de 0 grados y sale con un ángulo de 0 grados en un polarímetro, yo digo que el compuesto es aquiral o es ópticamente inactivo. O tengo una mezcla de enantiómeros que lo que hacen es que alan para igual lado giran para igual lado y en distinta magnitud y por lo tanto hay inactividad en esa molécula. Pero si fíjense, entra una componente aquí y pasa por una solución y esta entró a 0 grados centígrados y cuando sale está saliendo girada en 30 grados centígrados, hay actividad óptica. ¿Qué ocurre? Si la gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, yo digo que ese enantiómero es levo rotatorio. Y si la giro en el sentido de las agujas del reloj, yo digo que es destro rotatorio. Algo importante, y lo voy a escribir aquí en grande una vez. Ya, disculpen.
Ok, levo rotatorio. Signo negativo, y es que gira el plano de la luz en sentido anti-horario. Y destro, esto es con una X creo, destro rotatorio. Destro rotatorio que lo gira en sentido horario. Importante, no tienen relación con la configuración absoluta. Es decir, que yo no es que todo lo que lo gira a la izquierda es configuración S. No, no guardan relación. Y todo lo que lo gira hacia la derecha es R. Esto no guarda relación. Hay algunos isómeros levo-rotatorios que son configuración R, la configuración absoluta. Y hay algunos isómeros destro-rotatorios que giran, que son estereoisómeros S. Entonces, no se confundan. Esto se determina de manera experimental y no guarda relación con la configuración absoluta, ¿ok? Entonces, si el compuesto gira, el plano de la luz polarizada en cierta magnitud se dice que es ópticamente activo. Entonces, los enantiómeros tienen la capacidad de girar la luz polarizada, especialmente los enantiómeros puros. Estos enantiómeros presentan una actividad óptica proporcional, pero en distintas direcciones opuestas. Por ejemplo, si yo lo giro en sentido de las agujas del reloj, es destro rotatorio, es positivo o con una letra D. Mientras que si yo lo giro en sentido contrario a las agujas del reloj, es levo rotatorio con una letra L. Y la rotación específica yo la puedo medir como una magnitud matemática, que es el ángulo en el cual yo giro la rotación dividido entre la concentración del compuesto en unidades de gramo por mililitro multiplicado por la longitud del tubo en decímetros. Y eso es lo que es la actividad óptica. Entonces, fíjense, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque esta parte es lo de las mezclas racémicas y quiero explicarles bien todo lo que es la mezcla racémica para pasar a lo que son los isómeros conformacionales, Dios mediante, el día miércoles. Entonces, no sé si tienen alguna duda, voy a dejar de presentar respecto a la clase de hoy. Yo ahorita se la subo al campus virtual se la subo al grupo de YouTube y se las coloco como enlace. No sé si tienen alguna duda al respecto. Profe, yo tengo una pregunta más que todo con respecto al parcial que a la clase. Los tipos de preguntas que irían para este parcial sería así como que indiquemos si es Z o es E, si es S o R, cuál grupos funcionales tienen mayor prioridad. Serían Sí, así mira, los tipos de. ajá, una pregunta importante, que ya, déjenme quitarme los lentes para disminuir la luz azul. Ajá, fíjense, el campus virtual te da muchas opciones, Amy, muchas opciones de que tú puedes hacer muchas preguntas, pero yo creo que algunos de ustedes presentan con celular. Entonces, las preguntas todas son de selección simple. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo te doy una molécula, imagínate, te doy una molécula y te diga si es R o S, y tú en las opciones de selección simple vas a tener R o S, o te digo qué relación estructural guardan estos compuestos, o representa esta molécula tal, y yo te doy, por ejemplo, 5 opciones y está la molécula representada. Tú lo que tienes que seleccionar la pregunta correcta. No es lo que a mí más me gusta, porque el campus te da muchas opciones de que ustedes desarrollen. Pero como yo sé que algunos están presentando inclusive con el celular, necesito que sea una evaluación justa y equitativa. Y por lo tanto no tenemos desarrollo, son todas opciones de selección simple. Por ejemplo, si yo te doy una serie de mezclas y te digo cuál es el compuesto, tú vas a obtener entre, por ejemplo, 10 preguntas, tú vas a obtener ese tipo, o sea,
tienes que representar 10 moléculas, tú vas a obtener el tipo de molécula. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Listo, chicas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una duda sobre las próximas clases. ¿También van a ser online? Sí, las vamos a hacer online. Ahorita estoy bastante complicado. Y los ejercicios también los vamos a hacer así. Bueno, de hecho, las clases de problemas, como ustedes verán, tienen bastantes problemas. Estamos resolviendo ejercicios. O sea, esto, lo que ustedes ven en las clases son ejercicios de libro que yo les estoy desarrollando de una vez. No sé si Ok, tienen profe, alguna otra. Ajá. bueno, también con las preparadurías que serían, empezarían también la semana que viene y Sí, se, yo tengo que hablar con los prepas. Pero el parcial es el 14 de marzo, porque yo no puedo dar clase la última semana de febrero. O sea que todavía tenemos tiempo para hacer los ejercicios. Vamos bien. ok, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, si no tiene alguna otra duda, yo voy a tener la grabación